Mis hermanos, ¿cómo están? Nuestras gracias van dirigidas a Dios que nos permite estudiar su santa palabra. Estamos estudiando alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía. Y mis hermanos, no se olviden predicar. Hay que predicar el Evangelio. El título para esta semana es Imágenes del Fin. Y vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque nos estás enseñando algunas cosas importantes que van a suceder en nuestro tiempo, en el tiempo del fin. Ahora vamos a estudiar imágenes del fin y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que comprendamos correctamente tu Escritura. Bendícenos, Señor, y bendice de una manera especial a aquellos hermanos que han escrito en nuestra página del Internet. Bendíceles, Señor, de acuerdo a sus pedidos y especialmente de acuerdo a tu voluntad. Cuídales y cuida a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Jonás 1:9. Miren lo que dice. Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Soy hebreo y adoro a quien, al Dios creador. Esta semana estamos estudiando imágenes del fin y el primer día titula El profeta renuente. Ya sabemos que es Jonás. Vamos a estudiar su historia. Jonás 1:1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Vino palabra de Dios a Jonás. Mis queridos hermanos, algunos dicen que Jonás es una alegoría, una historia inventada, pero Jesús mismo corroboró que esta historia es real. Miren lo que dice Mateo 12:38 al 40. Entonces respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, entonces Jesús confirmó el hecho histórico de Jonás. ¿Y qué dijo con relación a ese hecho histórico? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces la resurrección de Jesús fue el supremo milagro señalado por la historia de Jonás. La historia de Jonás fue una profecía de la resurrección de Jesús, de ese Jesús que se dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a buscar a cada uno de nosotros. Pero la historia continúa así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ve y pregona, predica contra esa ciudad. Pero ¿qué hizo Jonás?
Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Qué ingenuo! A veces nosotros somos ingenuos como Él. Queremos escaparnos lejos de la presencia de Dios. Pero Dios sabe dónde estamos, sabe lo que estamos haciendo. Él nos está observando, igual que lo que ocurrió con Jonás, y vino una tormenta y el barco estaba a punto de hundirse, y miren qué pasó. Jonás 1:8-9. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Inmediatamente ellos presintieron que Jonás era la causa del mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿De dónde eres? ¿De qué pueblo eres? Y miren qué es lo que pregona Jonás. Y les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es que, mis hermanos, no importa si en la época de Jonás, no importa si antes de Jonás o después de Jonás, siempre se ha adorado al Dios verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra. Y ese es el mensaje para nosotros hoy día. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, como en el tiempo de Jonás. Prediquen que la hora del juicio ha llegado. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Prediquen que adoren al Dios verdadero. Digan al mundo que no participen de los pecados de adorar a dioses falsos. Entonces tenemos que predicar un mensaje de arrepentimiento que por ahora es impopular. Tenemos que predicar, y nuestra predicación debe ser: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Igual que en el tiempo de Jonás, la predicación debe estar dirigida a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios verdadero. Vamos a ir al día segundo, que titula una obra de arrepentimiento. Jonás 3:4. Miren lo que pasó. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces Jonás estaba predicando una profecía: Nínive será destruida. Jonás 3, 5, 6 y 8. Miren cómo continúa la historia. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. El versículo 8 dice: si no, cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces Nínive escuchó el llamado de Dios: arrepiéntanse, conviértanse. Entonces la respuesta de Nínive
Nínive fue arrepentimiento y conversión. Ese es el llamado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué arrepentimiento y conversión? Miren lo que dice Jonás 3, 9 y 10. Miren lo que dijeron los de Nínive. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? La esperanza de Nínive radicaba en la gracia de Dios, que la gracia de Dios nos salve. Esa era su única esperanza. ¿Quién sabe si Dios nos va a salvar, mis queridos hermanos? La gracia de Dios es nuestra única esperanza. Por gracia sois salvos. Miren lo que luego dice. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El resultado del arrepentimiento fue Nínive se salvó, no fue destruida. Miren lo que dice la hermana de White. Su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. Miren lo que dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Entonces la predicación es: salgan del pecado, salgan de Babilonia, porque si no va a ser destruida como la predicación de Nínive. Apocalipsis 14:12 luego dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, igual que Nínive se salvó y no fue destruida, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, los que hemos escuchado el llamado de Dios, vamos a salvarnos. Vamos a estar con nuestro Dios por la eternidad. Vamos a pasar al día tercero, que titula la fiesta de Belsasar. Vamos a ir a Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Finalmente Nabucodonosor se entregó completamente a Dios. Pero miren lo que pasa en Daniel 5:1 y 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¡Qué pena! El padre Nabucodonosor había reconocido al Dios verdadero, y ahora el hijo estaba desafiando a ese Dios verdadero. Daniel 5:3 y 4 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del
templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué hizo Belsasar? Belsasar profanó los vasos de la casa de Dios, subrayando que era superior a Dios, subrayando que era el rey de reyes, el rey de Babilonia, y se consideraba como un Dios. Cuidado, mis hermanos, que nosotros no adoremos al Dios verdadero, que nosotros estemos adorando dioses falsos como Belsasar. Cuidado, miren lo que ocurrió luego. Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿Qué pasó con el rey? Belsasar ve la mano misteriosa que escribía sobre la pared. Vamos a imaginarnos qué pasaría si nosotros vemos una mano escribiendo en la pared. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo? Miren cómo reaccionó Belsasar. Daniel 5:6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba tembloroso, estaba de miedo, estaba perturbado porque había visto algo extraordinario. Entonces Belsasar se llenó de terror, realzado por una conciencia acusadora y oscuros vaticinios. Y él quiso saber qué significa eso. Finalmente, después que los magos de su imperio no podían hacer nada, le dijeron que Daniel era el que podía interpretar qué significa eso. Y entonces llamaron a Daniel, y cuando le pidió qué significa eso que está escrito en la pared, Daniel no interpretó inmediatamente lo que estaba escrito en la pared. ¿Qué hizo Daniel? Miren lo que dice Daniel 5, 18 y 19. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Lo primero que le recuerda a Belsasar es que el Dios Altísimo le dio a su padre el reinado de Babilonia. Luego, ¿qué le dice? Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Daniel le va recordando la historia de su padre. Le va diciendo que él tenía poder para hacer cualquier cosa, y ese poder había sido obtenido del Altísimo, del Dios verdadero. Miren lo que continúa Daniel 5:20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Daniel 5:21 y 22. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place, y
tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Entonces el mensaje de Daniel a Belsasar es: Belsasar, tienes abundante evidencia de la existencia de Dios, no has humillado tu corazón. Mis queridos hermanos, tenemos abundante evidencia de la existencia de Dios. Tenemos que humillar nuestro corazón. Cuidado que nos ocurra como le ocurrió a Belsasar, con tanta evidencia del amor de Dios hacia su Padre, no se humilló ante el Dios verdadero. Vamos a pasar con esa idea al cuarto día, que titula El secamiento del Éufrates. Hasta ahora hemos visto que Belsasar tenía abundante evidencia de la existencia de Dios y no humilló su corazón. Entonces, ¿qué pasó? Daniel 5, 25 al 28. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Como no has humillado tu corazón a Dios, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado alto. No has humillado tu corazón a Dios, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Finalmente, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Finalmente, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué pasó con Babilonia? Heródoto, historiador griego del siglo V a.C., en su obra Historia, libro 1, sección 191, describe cómo Ciro el Grande desvió el cauce del río Éufrates que pasaba directamente por Babilonia y tomaron la ciudad casi sin resistencia. También el mismo historiador dice: quienes vivían en el centro de Babilonia no tenían idea de que los suburbios habían caído, pues era una época de fiesta y todos estaban entregados a la danza y los placeres. ¿Qué estaba haciendo Belsasar? Belsasar había hecho un banquete, una gran fiesta para 1000 invitados. El día que cayó Babilonia en manos de Ciro, estaban en una fiesta. Este es un mensaje profético para lo que va a suceder en el tiempo del fin. Miren lo que dice Apocalipsis 16, 12 y 15. El 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué pasó? Lo mismo que pasó con Babilonia. Se desvió el cauce del río Éufrates y el gran río Éufrates se secó. ¿En preparación a qué? Miren lo que dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Ha caído Babilonia, dice la profecía que hemos visto en semanas pasadas. Y luego dice: he aquí yo vengo pronto. Y si Cristo va a venir pronto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Miren lo que dice Mateo 24, 42 y 43.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué debemos hacer? Velad, tenemos que velar y orar para que no entremos en tentación. Pero ¿qué pasó en la historia de Babilonia? ¿Quién venció a Babilonia? Ciro. Y vamos a ir con eso al quinto día que titula Ciro el ungido. Interesante lo que dice Isaías 44, 26 al 28. Miren lo que dice. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor. Otra profecía, y esta profecía es profunda. ¿Por qué? Porque se escribió 150 años antes de que ocurriera esta realidad con Babilonia y Ciro. 150 años, y la Biblia ya afirmaba quién iba a vencer a Belsasar. Ciro sería el encargado. ¿Por qué esa exactitud profética? ¿Por qué? Porque el único que manda los mensajes es Dios. El único que ha enviado lo que aquí está en la Biblia es el Dios verdadero. Y Él sabe. Y Él sabe. Por eso 150 años antes de que ocurra, Dios dijo cómo y quién. Cómo las aguas se secarán, los ríos serán desviados. ¿Quién? Ciro el grande será el que venza a Belsasar. Por eso continúa y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Ciro cumplió exactamente lo que Dios quería. Miren lo que pasó en 2 Crónicas 36, 22 y 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él y suba. Ciro cumplió exactamente lo que Dios había dicho. Por eso Isaías 45:1 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ciro es el único gobernante pagano al que se llama ungido. ¿Por qué? Porque cumplió todo lo que se le había dicho. Es un tipo de Jesucristo el ungido, de Jesucristo el que vino aquí a la tierra
para morir por cada uno de nosotros. Y ese ungido finalmente nos va a llevar a la patria celestial, nos va a llevar a gozar de la vida eterna. Miren lo que dice Apocalipsis 19, 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Verbo que se hizo hombre, el Verbo que fue sacrificado por cada uno de nosotros, y el Verbo va a venir pronto para liberarnos, va a venir pronto para llevarnos a la patria celestial. Apocalipsis 22, 20, por eso dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Mis queridos hermanos, Dios nos dice, ya vengo pronto. Todas las profecías se están cumpliendo rápidamente. Estamos esperando esto último que dice, ciertamente vengo en breve. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál? La respuesta de Juan fue, amén. Sí, ven Señor Jesús. Ojalá que cada uno de nosotros digamos eso mismo. Amén, sí, ven Señor Jesús. Estoy listo, estoy tomado de la mano de mi Dios. Estoy en comunión con Él. Sí, ven Señor, ven a llevarme a la patria celestial. Ojalá que ese sea nuestro deseo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.